Fue una idea que nos surgió a mi compañero de universidad y a mí cuando estudiábamos en Barcelona. Teníamos la idea de hacer un voluntariado y además surgió la idea de meter equipos dentales dentro de consultas móviles. El primer año trabajamos en 2 poblados en Mauritania y 3 en Senegal. De los 3 poblados en Senegal en los que estuvimos, Lompoul era en el que dimos peores bocas. Llegar a Lompoul esta vez, en este proyecto, ha sido una odisea. De repente estábamos en el camión y empezó a hacer un ruido muy raro. Nada, que nos hemos quedado tirados. Se ha roto el embrague, pero ahora a continuar. Sumado al hecho de que somos 31 voluntarios, se le sumó el factor de que los vehículos fallaron. Que vamos de mal en peor. Este se ha calentado, le falta agua. Cuidado, pondremos agua de momento, que se enfríe un poquito más. No sé qué pasa aquí, que todo se rompe. Y todo cuesta un montón, cosas que en nuestro país son rápidas. Vas a un sitio, quieres comprar algo y ¡pum!, te lo dan y das el dinero y te devuelven el cambio. Cosas tan fáciles como esta, aquí todo tiene su tiempo. Bueno, es la tercera con este, ¿no? Está bien, buen promedio. Que hemos hecho 150 kilómetros, 3 veces parados. No toques. Lo arrancaremos antes de poner la otra batería. La policía nos ha desviado de la ruta principal y ahora hay que volver a conectar. ¡Ja! ¡La hemos cagado! ¡Esto es África, señores! ¿Por qué no funciona? El tiempo aquí no existe. Todo va a otro ritmo. Si tú vienes aquí con la cabeza que tienes allá, pues va mal. Si no tuviéramos estas cosas, ¿no estaríamos haciendo África? Claro, iríamos a la alberca. Ahora, pues fumamos un cigarrillo, dejamos que se enfríe un poco y le echamos agua. La salud pública en Senegal es muy básica, muy... Imagínate, los agentes de salud que no tienen medios, la formación que tienen es prácticamente nula. Teóricamente, en la legislación todo está casi perfecto. A nivel de concretar, cuesta porque los medios no llegan a los pueblos. A África será impuesto un modelo de consumismo y de materialismo al que no le pertenece. El mal desarrollo para mí es cuando importas muchas costumbres sin tomar en cuenta la realidad del terreno. Y esto pasa mucho en África. Las latas no estaban integradas dentro de lo que es la filosofía de comida y de vivir social de África. Y no se ha pensado en un sistema de reciclaje
de estas cosas. Es el macro y el microcosmos, ¿no? Calles sucias, dientes sucios. Todo viene de la misma raíz. O sea, en una sociedad donde la higiene no tiene ningún valor, es el precio que tienen que pagar. Dentistas sobre Ruedas es una asociación sin ánimo de lucro cuya principal finalidad es la de coordinar y organizar proyectos en zonas del mundo con una ausencia total de servicios odontológicos. Apuntar, Jaimas. Y bueno, parte del concepto de nuestra ONG es el montaje de clínicas dentales dentro de vehículos. En la primera shot, Gracias a que tenemos las clínicas en los vehículos, pues podemos ofrecer prácticamente cualquier tipo de tratamiento. El primer año, por ejemplo, solo tratábamos dientes, el segundo año ya trajimos médicos y protésicos y cada vez vamos ampliando más la gente implicada. Intentamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. La population de Lompoul qui sont bien, ils n'ont pas de problème. Tu peux être en l'aise, faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème ici. You don't have no problem. You feel free. That's why I like it. Lompoul est un village occupé en grande partie par des pêcheurs. The 60% of the young people here, they are going to the sea. Maybe the rest, they have another work at the market. Some people are farming. Mais aussi, ils pratiquent aussi l'élevage. Donc c'est un village où on peut compter environ 1500 habitants. Mais qui ne restent pas toute l'année dans ce village. Parce que la majeure partie étant pêcheurs, doivent bouger à la recherche du poisson. J'ai fait des bijoux en argent, en or, des bagues, bracelets, avec des chaînes, beaucoup de choses quoi. Quand j'avais 15 ans, c'est mon père qui m'a appris ça. Quand je travaille, ça sort une son quoi. Quand je fais comme ça c'est la musique, mais c'est mon travail. If you are coming to me, no matter where you come from, I catch you like by myself. It's unity, like union in Africa. We are living together, moving together, be as one. That's what Africa needs, black people, you know. Dimbali doomu aadama yi am solo la. Afrique nag dëkk fii nag Sénégal dëkk bu naat la, dëkk bu yaatu la, am na jàmm. Ci kaw nit ñi nag bëri na ñoo xam ne am nañ xel mu neex. Yor xel mu rafet mais bëriwuñu. Lan foog ñu jëlee ñu sensibiliser leen xamal leen àdduna nu ñuy dundee. Mun leen jox ay matuwaay ñu mun liggéey. Bueno, en cuanto a la organización del trabajo, todas las zonas, sin excepción, incluidos los vehículos, estén impolutos. O sea, que todo esté limpio. Hay que predicar con el ejemplo. Aquí os fijaréis que está lleno de basuras. La salud empieza por la higiene. Esto en la asamblea que hagamos con el pueblo lo vamos a decir y lo vamos a remarcar. Los dentistas, vamos a poner los camiones justo enfrente de la sala donde vamos a trabajar. Habrá un coordinador por cada grupo de trabajo. En el caso de los dentistas será Irene. En el caso de los protésicos el coordinador será Moisés. En el caso de los médicos y enfermeras el coordinador será Franz. Y en el caso de las educadoras sociales será Aurora. Hoy lo primero que vamos a hacer será coger todo el material que está dentro de los camiones y los vamos a poner en sus zonas respectivas. La zona de los médicos es donde están las maletas. Después, en cuanto al horario de trabajo, el horario será cada día de 9 a 2 y de 4 a 7. El grupo al que le toque la limpieza ya sabe lo que tiene que hacer. Los demás nos vamos a los camiones y empezamos a distribuir el material y empezamos a organizarnos los grupos. En las consultas hemos puesto que para recibir un tratamiento tienen que dar algo simbólico, bien sea 10 céntimos, bien sea algo para comer, pero algo tienen que traer. Está demostrado que lo gratis no se valora. Sumete yeketil salojo.
Mi abuelo era dentista, mi padre es dentista, no le sirve para nada, función no cumple, yo se lo sacaba. Este chico le falta la mandíbula, es un caso para verlo y ver que se muere. Son 2 muelas de leche que están con mucha caries y muy rotas, y esto puede afectar al diente que hay permanente, definitivo. Que es una necesidad básica, que es el poder comer, y el paciente no puede hacerlo. Estamos tomando una impresión para tomarle las medidas de su boca y los de los dientes para saber qué color hay luego que ponerle, y vamos a hacer un parcial superior. Hemos citado a las 6, pero no se han ido a comer ni nada, se han quedado por aquí y están esperando a que les hagamos las prótesis. Este caso entró ayer y ya lo tenemos preparado para ponérselo mañana por la mañana. El problema es que tiene tos con sangre y suda en la noche, ha perdido peso, probablemente tiene tuberculosis. Y ahora, este día, hemos visto 7 u 8 pacientes que son sospechosos de tuberculosis. Ici, la population, pour entretenir leurs dents, on utilise ici des tuches de bois, les cure-dents. Este palito no es más que, bueno, es un palo fibroso que cuando lo muerde se deshilacha, entonces ellos lo utilizan a modo de cepillo. Les gens savent obtenir, par exemple, un portable, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup plus cher. Igual no tiene cepillo de dientes, pero tiene 2 teléfonos móviles. Pero esto es por la educación que tienen, por lo que se les vende. Se vende lo que interesa vender. Se venden teléfonos móviles, por ejemplo. Bueno, el mundo desarrollado, entre comillas, somos muy listos y nos interesa más venderle celulares que cepillos de dientes. Los cepillos de dientes son muy baratos. Todos los que criticamos que África tenga móvil, también todos tenemos móviles. El teléfono ahora es un producto de lujo o es un producto de comunicación. No lo sé. No saben la importancia de la salud de la boca. C'est un problème d'habitude. Ils peuvent gérer, ils savent comment tenir un portable, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup plus cher. Et ils ne savent pas gérer leur pâte dentifrice parce qu'ils ne connaissent pas le danger que cela peut occasionner. Bueno, ahora estamos en la consulta de los dentistas. Aquí van llegando los pacientes y es donde le hacemos la ficha, le tomamos todos los datos y pasa por una chica que les hace el diagnóstico. Los pacientes pasan por ahí y luego aquí yo les hago las revisiones o al odontólogo que le toque en su momento. ¿Le duele alguna? Pregúntale primero. De este lado. ¿Cuántos años tiene? 7. Y hacemos la derivación, tanto sea la parte de extracciones como es a la parte de restauradora o a la parte de prótesis. Dígale que ya está, que tiene que esperar ahí. Esta es la sala donde hacemos las exodoncias, las extracciones. Toda esta zona está con mucha carie. Sacamos esto y vamos a reponer con una prótesis. Entonces hacemos una palanca. Como veis, hay una mesa central donde tenemos todo el material y 4 camillas alrededor. fii laay liggéey ci tefes bi damay géej Avant, je partais à la mer. Mais maintenant, j'ai pas mal d'âge, quoi. Je suis vieux. Maintenant, ce sont mes enfants qui partent à la mer. Je fais travailler ces femmes. Je vais faire les poissons. Après, on va les faire le poisson sec. Some people there make it, you know, you have fish which you know that you can make it with the salt. Put it inside the sun until he get dry. Si ça sèche, après on le paquette, on les amène au marché, après les vendre. Es una paciente de hace, creo que vino en el 2007 y le sacamos los molares que tenía infectados y ahora viene para seguir el tratamiento, ya como
como lo normal, que venimos cada año y le estamos haciendo la boca completa. Alfonso moom baax na moom ndaxte ba mu fi njëkkee ñëw première moo polomé woon sama buñ ba mu normal mu guddil ma samay buñ yi baaxul woon. A midi. A midi. ¿Me están invitando a comer mañana? Bueno. ¿A quelle heure? 1 heure. À 2 heures. À 2 heures. Parce que à 1 heure, je travaille. D'accord? Pas. Oui. Después, por otro lado, están los protésicos, a los cuales les derivamos los pacientes que necesitan prótesis. ¿No si le duele? ¿No duele? Por fin hoy, después prácticamente el tercer día, ya podemos empezar a estar un poco situados. Pero realmente es muy difícil traer aquí todo esto y entiendo que la gente aquí está muy necesitada. Bueno, ahora estamos en el interior de uno de los camiones, donde realizamos las extracciones complicadas y los tratamientos que requieren del equipo dental. Ella quiere sacarse todos los dientes y ponerse una prótesis, pero sería bonito hacer un tratamiento en conducto, que es matar los nervios y reconstruir toda la parte anterior. Siempre lo que hay en boca, si se puede, salvar, es mejor. Está muy nerviosa la paciente. Hablé con el traductor antes de pasarla y para explicarle que no le queríamos sacar los dientes y queríamos arreglarla, hacer un trabajo bonito. Y más que hermoso, funcional y duradero en el tiempo, porque vamos a tratar de hacerle un Aston Martin. ¿Te duele? No creo, se le puse mucha anestesia. Déjate que se enjuague, claro, ¿no? ¿Pero qué pasa? El problema es que se le sale la mandíbula. Tráete un traductor. Al desencajarse la mandíbula es una acción que la reposición tiene que ser inmediata. Obil, quieta. Quieta. Obil. La mandíbula se le quedó trabada, pero no me deja ayudarla, a ver. Dile que se le trabó la mandíbula, a ver. Que no me deja sentarme. Pero quédate aquí, siéntate. Tedel y Vallecul. Vallecul. Quietita, tengo que ponerte la mandíbula. Vallecul. Es difícil la cosa porque la paciente no vamos a poder hacer esto. Vallecul. Vamos a hacer un juego todos juntos, ¿vale? On va faire un jeu ensemble. El que sepa la respuesta a la pregunta, que levante el brazo. ¿Qué es esto? Dante. Nosotros lo que estamos trabajando cada vez más es también en el tema de la formación. Tenemos con nosotros un equipo de educadoras cuya misión es la de contactar con los niños. Los Dantes. Bien. ¿Y cuántos dientes hay? 3, 2. 2. 32. Bien. Las educadoras se encargan de realizar la sensibilización en los colegios, es decir, que enseñan a los niños a cepillarse con juegos, que todo eso ayuda a prevenir posibles caries en el futuro. Saturación 74, exo 85. Bien, un poquito más.
encontramos en una situación en la que si no lo arreglábamos nosotros, ¿quién lo iba a arreglar? No podía hacer esa situación ya más. Cuanto más tiempo pasa es peor, porque aquello ya luego no se reduce. Y era quirúrgico, pero aquí donde la mandas, si no hay hospitales, era una impotencia tan grande. Y un momento ya Miguel Ángel se puso sus super algodones en los guantes y nos miramos y dijimos, ahora o nunca. Bien. Dice que ya. ¿Se ha colocado? Se ha colocado. Bien, ¿no? Bien. Vamos a trabajar. Bueno, ahora estamos en la sala de espera del Centro Médico Dentista sobre Ruedas. Estamos tratando una media de 80 pacientes diarios, pero bueno, esto es un no parar. Como veis, estamos colapsados de gente. Aquí está la recepción y bueno, a ver si os parece, vamos a ver cómo están trabajando el grupo de los médicos y enfermeras. Yo en el número que les hemos dado en la entrada pongo el problema que tienen. Viene el doctor y le atiende. Este niño tiene 1 mes y 3 kilos, que es una malnutrición moderada. Claro, si miras a la mano, mira, es arrugada. Hace falta agua. Él tiene estreñimiento y puede ser por falta de agua. Tiene un poco de anemia. El problema de esta población es no solamente falta de nutrición, pero también falta de elementos esenciales como hierro o seleno. Así no pueden desarrollar normal. Y también la fontanela, la cabeza está aún abierta, mira. Recomendar a la mamá dar más agua y más del pecho. Lo que hacemos aquí es tratar a la gente por la primera vez y también hacer un tipo de screening. Así sabemos qué enfermedades hay aquí, qué son los problemas más grandes. Mira, esa es sarna. Eso es como sarna empieza. Y el niño rasca y está así. Y si rasca más, hace estas cicatrices. Ponemos un poco de permetrina y tiene que volver. La sarna, una cosa tan sencilla de erradicar y de cuidar, es agua, jabón, higiene y tienen picores por todo y ese bichito que les corroe. Los niños tienen muchas enfermedades del piel, como sarna, micosis, unas malnutrición, pero no muchos. En los adultos vemos muchos pacientes con dolor. Este señor tiene un problema, un dolor en la nuca, pero que se irradia a los hombros y a los brazos. Es difícil para describir, es en todo el cuerpo, no entiendo. Y no tiene ningún trauma, no tiene ninguna enfermedad, pero como 40% de los pacientes tienen este problema. Falta lo básico, el conocimiento de 4 ideas para poder estar sanos, que hay cosas tan sencillas de curar, pero que degeneran en cosas tremendas si no se cuida. Una herida mal tratada, con falta de higiene, se puede gangrena, es tremendo, es tremendo. Después del tremendo susto que todos pasamos, el dolor que pasó la paciente, el susto que pasamos todos. Terminamos el tratamiento y es una paciente que va a poder volver a comer y volver a sonreír. Muy bien. Y lo más lindo, que siempre es lo que yo digo, que el trabajar en equipo y con gente buena de adentro es lo más bonito que pasa y lo más bonito que me ha pasado. Bebé, voy a ser papá, Cargando y descargando embarazadas. Venga.
Ahora vamos a estrenar este maletín, que es un maletín que supuestamente utiliza el ejército cuando está de campaña y que tiene de todo, tiene desde instrumental rotatorio hasta puede hacer limpiezas, tiene luz para polimerizar y aspiración. Nos hemos encontrado con el primer problema del maletín, que es que no tiene aire para secar. Entonces lo que se nos ha ocurrido para salvar la situación es con una jeringuilla, que tira muy poco aire. Es que ni se nota. Bueno, aquí el señor cameraman me ha dejado una pipeta para limpiar las lentes y esto será lo que nos va a servir para secar la cavidad. Lo dicho, a grandes males, grandes remedios. Dan ganas de soplar. Después nos dimos cuenta que había una manera mucho más práctica de sacar aire de un compresor. Si mi padre me ve, es decir que el maletín funcionó muy bien, tiene algunas cosillas que se pueden mejorar. Es que no tira agua. ¡No me llegan los cables! Pero creemos que es el futuro de DSR va por ahí. Llevar equipos portátiles que en caso de que se rompan se puedan devolver a España. En Lumpur hay un problema muy grande, que hay 15 jefes. No sé si os habéis dado cuenta que aquí han pasado cosas raras, sobre todo con lo que sería lo que se llama en colaboración la contraparte o el socio local. No te vale tanta reunión, tanta puta historia y arriba tarde. Joder, ¿qué hora es? Las 11 senegalesas. Salam aleikum. Muchos de ellos piensan que nosotros somos ricos, tontos y que olemos. Nosotros no somos turistas, somos trabajadores que venimos a ayudar. Las negociaciones empezaron la semana pasada a un precio determinado que no tendríamos que haber ni pagado. Ahora somos mucha menos gente, estamos pagando una proporción y aún así no les va bien. Ahora tenemos un cocinero traductor además que nos dice que con lo que le pagamos a ellos al mediodía tiene que bastar y sobrar para darnos de comer. Si nos portamos bien, los pescadores nos traían el pescado. Facin Keynes. Pues nosotros pagamos las medicinas, los camiones, el transporte, los servicios, la gente que da su tiempo. Él dice que todo lo que no funciona. Es mete mierda. Mete mierda. Es que le sobra el pescado, no hay pescado por el suelo tirado. Muy contento de ustedes. Hay que venir siempre aquí porque la gente les gusta mucho. Gracias. Lo que se trata este año, a mí me gusta. El Maximus, que es el camión donde tenemos montadas los dos equipos dentales, el camión grande, lo donamos en el 2009. En febrero de 2010 lo encontramos en un estado lamentable, algo fallaba. En mi clase de 28 alumnos hay 8 ausentes. La razón es por dolor de dientes. Yo sabe que de aquí hasta meses no voy a tener estos problemas. Y por eso venimos a esta reunión, porque si de esta reunión no llegamos a un acuerdo, el año que viene no vendremos. El año pasado cuando nos fuimos ellos pagaron 9.000 euros y nos cortaron la luz. ¿La luz quién la pagará? Se acaba de ir la luz en Lumpur en medio de una operación y intentando sacar una muela medio imposible. Bueno, es una cuestión de paciencia esto. Y se hizo la luz. ¿Ça va? Hey, madame. ¿Ça va? ¿Puedes ir a buscar un traductor, por favor? ¿Ça va bien? Pues eso está bien. Hola, pregúntale a ver si se encuentra bien. ¿Sí? Y más antibiótico. Ahora somos muy buenos, no es por decirlo, pero... Joder, ¿ya está? Muy mal, tenía una infección y un resto radicular que no había manera de sacar.
Esto es un resto de raíz. Lo que es el diente, la caries ya se la ha comido. Esto es lo que está dentro del hueso. Y eso hace que sea más difícil sacar las muelas porque no tiene dónde agarrar. Ahora terminaremos de limpiar y ya está. África tiene humanidad, tiene algo que igual donde nosotros vivimos se ha perdido. Hay veces en las que los pasan mal, que tienes un montón de incomodidades comparadas con el sitio de donde uno viene, pero tiene esa otra parte que hace que todo esto valga la pena. My name is Abdullahi. I'm a drummer, but I have to go to fishing always at the sea. I born at the sea. That's why I like fishing. I wake up 6 o'clock in the morning. One boat, about maybe 15 people or 10 people, they can proceed up to the beach. It's very hard to do it, you know, definitely. Everything is power here. To fishing and the boat, everything is power, definitely. Pour gagner des poissons, on va aux profondeurs, rester là-bas 5 jours. Ça qu'on appelle une marée. Ou bien à 8 jours, je suis à l'intérieur de la mer. Salir aquí con estas olas, con el viento a otra dirección, con corrientes, es impresionante cómo trabaja. Donc on retourne, on se repose durant 2 jours. 2 jours, on se retourne. C'est dans notre marée là, à la mer, on ramène de notre de légumes pour manger là-bas, de gagner des poissons, on les fait dans une glace, on achète des glaces, rester là-bas, de pousser là-bas sur les pirogues. Sometimes you have 25 meters, sometimes you have 16 kilometers in the waters because of it depends in the sea. You know, the petrol we have is not go far away inside the sea because of without that you cannot come back. You understand? And here, no petrol place to sell. gaal gi bés bu ne da ngay jënd essence ñetti junni nga lakk essence dem géej boo demee yenn saa yi nga jàpp dara njëgu essence bi yenn saa yi sa njëgu essence du génn li ngay jàpp du fay sax njëgu essence Pues ha venido este niño a consulta y tiene un problema que es en cada mano tiene 6 dedos. Ahora mi compañera pues va a proceder a la extracción y aunque no tenga articulación, sí tiene su arteria, su vena y su nervio. Vamos, chiquitín. ¿Qué pasa? Le ha puesto un poquito de anestesia. No pasa nada. No, no, mi vida. Muy bien. Ya. Molt bé, cariño. Molt bé. Guapo. Ya no tienes tanta risa tú. No. Donde haya sangre me encanta, o sea que he disfrutado con el bisturí cortando. Yo nunca me había encontrado con una de estas, pero bueno, sí.
Sobre todo es un bebé y te duele más. Mira, se tranquiliza ahora. Y después cuando ha venido los días siguientes, muy bien, porque has visto que el niño pues le ha ido la herida cicatrizando bien y ningún problema. M'han negociado, pobret. Allah taala ici def ngeen lu baax yal na leen yàlla gërëm maa dem mu newu ci yaa ngi dégg yal na leen yàlla gërëm waaw noo wax ko léegi bañ xam ne li ma wax dëgg Dice que el año pasado dentistas obreros la había cuidado y dice que estamos haciendo una buena labor y que reza para que podamos volver. léegi damay lekk yàpp. Ahora come carne, ahora come... Y no pasa nada. No vive en Para acceder a un dentista, la gente de Lompoul tiene que hacer 33 kilómetros. Es la distancia que hay entre Kébémer, el primer centro sanitario donde hay un dentista, y Lompoul. Bueno, ahora estamos en Kébémer. Son 33 kilómetros, hay un problema de transporte, de comunicación. No hay siempre un autocar para llevarte. Y después, en Kébémer, hay que pagar un ticket de entrada al hospital. Bueno, este es el centro de salud de Kébémer. Y la mayoría de la gente no tiene dinero para costearse el dentista. El centro de salud de Kébémer es un centro público. La salud está transferida a las comunidades rurales. Pero aquí hay un problema, porque todavía no tenemos los medios para llegar a cubrir todas las necesidades. Por la visita, solo la visita, son 1000 cefas. Y después los tratamientos son aparte. Con la cantidad de pacientes que tenemos nosotros, ya estamos en el centro de salud de Kébémer y estoy bastante asombrado de que aquí no tienen a nadie. dërëm fay ñu ko ñu leen di ñuy dimbali porté jox ay 500000 ngay fay pour wëñ wekk 2000 francs lañ ci wekk man fukki bëy hôpital bi ñu dëkk Kébémer Ndakaaru mis boo dem da ngay fay. Hombre, ¿qué dar para la Baifal? ¿Qué das tú para nosotros? Pero ayer... Un plátano. No me comí eso. Para comprar tabaco, una pieza simbólica. ¿De qué? ¿De dinero? Sí, una No, pieza. nosotros no damos dinero, damos salud. Salud. ¿Y Sí. para mí qué das? Pues ven a Lompoul y te podemos arreglar los dientes. No, yo vive no, pa, fluente de aquí. No, pero tú ahora estás aquí y Lompoul no está lejos. Un día tenemos que irnos, tenemos que irnos. Compra, ese. Para mí. Ven. Hombre. A ver, abre. Arriba una completa superior. Abajo. Exo del 35, el 32, 31, 41. ¿Qué quiere? Ahora se puede hacer todos los dientes de arriba y se tiene que sacar todo lo que le queda de abajo. Díselo, por favor. Todo lo de arriba. Muy bien, pásalo con prótesis en la prótesis completa superior. Los compañeros dentistas tienen una función un poco más peliaguda, porque solamente les hacen daño. Y van y... Y cuando vienen a nosotros, vienen preocupados y salen sonrientes. Un caso complicado como todos. No he visto ni un caso fácil. No sé si es que por lo que los dentistas nos han delegado todos los casos ya... Claro, hace muchos años que no lleva dentadura este hombre. Para él es un privilegio poder tenerla. Y se está mirando en el espejito, pero vamos. Además, dimensión vertical, todo cruzado. Nieva buba. No tiene ningún tipo de oclusión, contacta prácticamente el diente con la encía. O sea, es un caso, no sé, es que no sabía ni por dónde cogerlo. ¿Vamos allá otra vez? Tuti. Cuando recibes un paciente, viene así. Hola. Cuando se va así.
y eso te llena mucho. Puede morder, por lo menos. Ubir, nieva, nube. Dile que mañana, si le duele, que venga. Merci beaucoup. Operación África conseguida, ¿no? Conseguida. Aquí les metemos una caña brutal, ¿sabes? Y se dejan, porque solo tienen 1-2 sesiones como mucho. Y allí es súper siberitas todos y ¡ay, que me haces daño! Pero sé que cuando llegue allí no voy a entender a la mitad de las personas, es que se me va a hacer muy complicado. Esto es un hormiguero enorme. Bueno, no sé si son hormigas o termitas, no sé qué es, pero es muy grande. No sé escalar, igual me muerden. La cima del hormiguero. Cuando sacamos el canino era enorme, yo nunca había visto un canino tan grande en mi vida. Y la corona se rompió. No piensan mañana, simplemente hoy voy a comer esto, hoy trabajamos para pescar y poder cenar. Es el día a día y eso es de las cosas que más admiro en África, ¿no? Els cors no surten, per fer una radiografia te passes 3/4 d'hora. Se intuye algo, pero no se ve nada. Cuando ves que tú has tenido esa suerte de nacer donde has nacido y ellos de nacer aquí, ¿y qué culpa tienen ellos de haber nacido aquí? Entonces, los que estamos allí, es que tenemos que hacer algo. Moi, je m'appelle Serigne Gueye. Ibrahima Seck. Abdoulaye. Je travaille dans le bois avec les mers. Mais le travail est dur. Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Impotencia, de que hay mucho trabajo por hacer. Entonces la impotencia tienes que intentar controlarla y la frustración que te produce, porque si no, el trabajo no sale. Entonces dejaría de hacer incluso lo que estás haciendo. La mala que la raíz está y la buena que yo le aconsejaría que la deje. Muchas imágenes de calles siempre en ebullición, siempre con mucha gente. En África todo se rompe, no sé qué pasa aquí, que todo se rompe. 2, 3. ¡Ah! ¡La hemos cagado! Estoy muy cansado, no puedo. Por fin parece que se ve algo. Vamos con el frontal, que se verá mejor. Mira, que aquí está lleno de bichos aquí debajo. Como salgan, me muero. Bueno, intentamos dar prioridad a los pacientes sin recursos. Si bien es verdad que, como en todos los lugares, hay gente con recursos que intenta colarse, pero nosotros intentamos que eso no ocurra. Dice que quiere que la gente mira sus dientes. Lava. Mucha gente que se quería colar. Primero, no es un tema senegalés ni de Lompoul. El ser humano intenta pasar por todas las vías más rápidas para acceder a sus necesidades. Es que la gente está tan desesperada. Ver a un dentista en condiciones es casi un lujo.
Y este mito de quiero ver al médico blanco. Creo que la gente que manda aquí hace un poco las cosas por interés. Te ayudan, pero a cambio de que le hagas algún tratamiento o cosas así. Pensar en el otro, pero en esta sociedad, no de Lompoul ni de Senegal, en esta sociedad de la humanidad, todo el mundo pensamos en el otro. No lo sé. No sé, yo como profesora, primero son mis alumnos y luego yo. Pues aquí no es así y eso me ha chocado. Solo te digo para mi madre, solo, ya. Porque creo que mañana, sí, mañana por la tarde. Esta mañana han empezado a venir a la clínica los niños del cole, tenían que venir bastantes más, estaban citados unos 47, pero bueno, el profesor se ve que no los citó, entonces han venido 3 o 4. Fue frustrante trabajar mucho tiempo para que esos niños puedan asistir a un dentista, pero a la hora de la verdad nadie ha ido a la clínica. De todas maneras, hemos decidido seguir priorizando a los niños esta mañana. Es el día de los niños y estamos todos atacados. Hay algunos que se dejan, otros imposible. Una niñita vino con su padre y bueno, el padre era como muy agresivo con ella y la niña era muy pequeña y bueno, pues no se quería hacer nada porque claro, me veía ahí con la aguja y el padre le echó una bronca que para qué, le pegó y de todo y bueno, pues y además luego bueno, pues el padre también se quería colar aprovechando a la niña y bueno, pues eso, un poco, eso me quedó un poco ahí mal. El valor de la vida es muy diferente aquí. Por ejemplo, las mujeres necesitan 4 niños para cuidar ellas cuando son ancianas. Y la mitad de los niños no sobrevive. Así necesitan estar 8 veces embarazadas. Y no cuidan los niños tanto como en Europa. Así el valor de una vida no es tan grande. No importa tanto. Me ha sorprendido mucho la idea que tienen aquí del niño. Primero los adultos y luego los niños. Los niños de Lompoul, ¿cómo son? Son tremendos. Tienen mucha vitalidad, mucha energía. No paran de jugar, no paran de pedir K2, no paran de andar arriba, abajo y son muy niños hasta que son bastante mayorcitos. O sea, son niños hasta los 13 años, hasta los 14 años siguen siendo niños, cosa que aquí no es así. En comparación con los niños de aquí, pienso que aquí jugamos demasiado a la Play. Que con muy poco se divierten y que están siempre contentos. Una fiesta te la montan en un segundo. Y eso yo me falta. Lo que más me llamaba la atención de ellos no eran las bocas, sino los ojos. Esa expresión que tenían cuando yo los estaba atendiendo, de no decir nada, de quedarse callados, de dejarse hacer. Otro niño con una fístula exterior que apareció el otro día, le tuvimos que dar antibiótico, pero eso no baja, o sea, tiene una infección tremenda. Y el antibiótico que tenemos aquí es muy flojo. Tenía en la tienda 5 pastillicas de un antibiótico más fuerte que traje por si alguno de nosotros nos poníamos malos. He ido corriendo a traérselo porque si no, eso no se le va a bajar. Pero es que si viene otro caso así, no tenemos más. Vaya cool. No hace nada. Pues que es una putada, ¿sabes? No poder atenderlos. Es que te da un montón de impotencia esto. O sea, por un lado estás... Madre mía, ¿por qué lloro yo ahora? Por un lado estás sintiéndote súper realizada porque aquí el trabajo que estás haciendo te está saliendo del corazón. Y por otro lado es una impotencia, es que no puedes. No puedes hacer todo lo que quieres hacer. Yo no me quiero ir, es que me voy dentro de 2 días. Nada, ni limpieza. Joder.
Me emociona. ¿Paramos o qué? No nos relacionamos tanto como ahí, no sé, ya se está perdiendo el jugar en la calle, el tirarse piedras, se está perdiendo el tirarse piedras, se está perdiendo el ir a nadar, se está perdiendo muchas cosas que los niños tienen que vivir. Mira, este niño tiene sarna, ¿no? ¿Dónde está el pelo? Y también aquí ha rascado mucho, es infectado, ¿no? Y también, si miras a la barriga, tiene parásitos. Y estas enfermedades cuestan al niño mucha energía y su desarrollo no está normal. Realmente es un niño muy pobre. Le teníamos que quitar todas las costillas que tenía, que se le han formado y estaba súper mal. Pues es la primera vez que me he puesto triste. Los otros días lo llevaba mejor, pero ahora, no sé, te pasa mal. Quand il est venu ici, je lui ai dit, Alfonso, viens nous partir à la maison. Après, je l'ai amené à la maison, je lui donne du yassa. Je suis triste pour partir à l'Espagne. Nos invitó a su casa, una casa humilde de Longpool. ¡Qué lujo! Una cama. Que fueron súper hospitalarios, bueno, nos dieron todo para que estuviésemos lo más cómodos y lo mejor posible. Enseguida nos pusieron el mantel más limpio que tenían, nos sacaron el yassa con pescado. Y yo creo que es algo muy positivo, no solo por lo que hacemos aquí, sino para nosotros mismos. Yo creo que la ONG es tanto para los beneficiarios y creo que incluso más para los voluntarios. Y creo que es un regalo muy grande el poder vivir esto. Al final terminó todo con el tradicional té senegalés, que estuvo muy rico. Ese tópico que dicen de que cuanto menos tienes, más das, pues en ese caso pues hay que decir que sí. Una casa humilde que te lo da todo. Je travaille au bois pour charger et décharger, et puis couper, et puis vendre, et puis importer au capital Dakar. Tous les journées, je gagne 2000 francs CFA ou 2500. Il y a un jour, je gagne un peu de l'argent et j'achète. Il y a d'autres jours, je n'ai pas de l'argent. Quand je ne gagne pas, je vais au mon gars, mon ami, je vais chercher là-bas pour me manger, après je viens. Cuando vinimos aquí, los únicos que estaban negociados que la ONG iba a mantener eran los traductores. Ahora de repente me veo que tenemos agentes de salud, que tenemos gente que nos cuida las jaimas. ¿Por qué tenemos que estar dando de comer cada día? Y esta gente cuando nosotros no estamos, que es que no come. La cultura de Senegal, tú si no tienes comida, entras en una casa, buenas tardes y te sientas y comes. Los pueblos buscan y las sociedades buscan y encuentran los recursos para su propia sobrevivencia. Y vamos pidiendo dinero a los voluntarios, pidiendo dinero a la ONG, porque estamos manteniendo, no mantenemos a 19 personas, estamos manteniendo a casi 30. Es un pueblo que tiene sus normas, sus reglas y las tenemos que respetar. No estamos contentos de que el bus nos fallara. Ellos habían comprometido, por ejemplo, a encargarse del transporte de los voluntarios desde el aeropuerto de Dakar hasta Longpool y no se cumplió. No estamos contentos del tema de la comida, que pensamos que nos la tendrían que hacer ellos. Estaba negociado que una comida al día se encargaría la comunidad de Longpool a ofrecernosla. jaaroon danoon laajte volontaire lañ bëgg pour ku leen di garder seen xayma yi xoolal leen bagage yi dimbali leen waa dëkk bi ñu leen dañuy fay
war ñu garder wala du leen fay man taxaw ne kenn dama fi dërëm te dama leen di garder ndax ñoom ñu ngi ndimbal fay ñu leen dërëm kon ñu leen war a dimbal te ñu fay dërëm ak sérieux ak sincère. No estamos contentos de que nos hagan desmontar la clínica. Lo que había pasado es que venían los japoneses que habían construido la infraestructura donde estábamos trabajando nosotros. Entonces las autoridades habían pedido a nuestros voluntarios que desalojaran durante una tarde las infraestructuras. La cuestión es que ese día no se trabajó. war leen a génne ngir bërëb boo xam ne ay chinois yi fi constaté ñoo ñëw pour xool ko loolu normalul dañ leen war a bàyyi ñu liggéey mel en bon position boo xam ne lu baax la ñu mën a vider dund si loolu jox leen koom-koom yi mën a jëriñoo loolu moo solo lépp loo gis. Y no tenemos una persona de referencia porque llevo 4 años aquí, todavía no sé con quién hablar. Lompoul es muy complicado. Allí no hay un jefe ni dos, son 15 jefes. Hay el jefe de los pescadores, el jefe de la comunidad rural, la jefa de la asociación de mujeres. Al no haber una persona de referencia es lo que pasa. Como organización nos conviene la colaboración y la contribución del socio local. ¿Qué he pensado? Pues si hay 15 jefes, pues reunirnos con los 15 jefes. Bueno, sabemos que Lompoul es un pueblo complicado, porque yo personalmente es el 4º año que vengo aquí y hay cosas de las que no estamos contentos. Estamos a punto de terminar un proyecto que ha durado casi 20 días, más de 1.100 pacientes tratados en medicina, unos 600 pacientes tratados en dentistas, unas 60 prótesis dentales totalmente confeccionadas. Trabajo en las escuelas. Pienso que el proyecto está siendo un éxito. Y el problema que yo tengo personalmente es que no sé a quién dirigirme. Y por eso he pedido, si hay 15 jefes en Lompoul, que vengan los 15, para poder hablar y consensuar. Porque si no llegamos a un acuerdo, este año será la última vez que vendremos a Lompoul. ay bu ñuy ànd dañuy waxante dëgg ñu yaakaaroon na ñun comme yéegi bokk nañ ci dëkk war a ñoo waxtaan dëgg. Immédiatement moom dina jokkoo fi ak ñi mu war a jokkoo. Propuesta concreta, que Dame sea nuestra referente. Que sepan que tenemos muchas ofertas de otras aldeas de África donde los representantes de los pueblos nos van a tratar en bandeja. No vamos a pagar ni comida, no vamos nos ofrecen la casa, nos van a tratar bien. Cosa que aquí estamos muy contentos con Lompoul, con la ciudadanía, pero no estamos contentos con la organización general. Village bi nit ñi dañuy ñàkk di tedd. Es un pueblo de trabajadores. mënuñu yor xaalis boo xam ne bii dañ koy jox dundal lu toll ak fanweeru nit. No tienen dinero para mantener a 30 personas. lépp loo xam ni xaw na cee ñagas-ñagas ñoom yaakaar ni dañuy dem rek a tax ñooñu wax loola mais du lu leen naqari. Que nadie se enfade. Porque todo lo que se ha hecho aquí, lo que se pretende es mejorar. Voilà. Nos da la sensación, y por eso estamos en este sentido enfadados, de que nos tratan como turistas. nga ne suñu amu leen dara yéen a ko wax fii ngeen dara yoru leen président moo jëkk demande joxe na saako ceeb dëgg la war a dëgg ak diw ak yëpp yaa ngi dëgg allo yaa ngi dëgg président moo jëkk joxe saako ceeb ka président yi bi toppa ci ñoo toppa ci organisation. Él dio un saco de arroz y 50.000. Él también participó no sé qué. Pero han notado que ahora nosotros venimos con nuestra gente y nuestra organización y les hemos apartado. ñun mooy suñu problème actuellement li suñu problème bu ñu ñëwatee nañu jóg suñu mbir ñu seere ko yore ko. Dicen que ku fi nekk ñu tegal poste bi ku nekk ñu tegal poste bi. Dicen que lo que quieren es que cuando lleguemos nosotros les entregamos a ellos el tema de la organización. La única cosa que nos pedían era que querían poner a su gente en las colas, a la hora de que entraran los pacientes. Entonces a nosotros no nos pareció buena idea. Un buen jefe tiene que anteponer a sus ciudadanos antes que a sí mismo. A ver si hay cojones. A ver si hay cojones. Alfonso, vamos, no agredes, no agredas. Sí, no agredas, tío. Es el más educado. Siempre educado. Pero es verdad.
Yo pienso que tenemos que respetar y mucho, cuando estés en otro país, las realidades del terreno. Si realmente tuviese que desahogarme en alguien, no serían ni 1, ni 2, ni 3. Son 15 los hijos de puta, porque me sabe mal decirlo así, que nos impiden trabajar como podríamos. En el fondo, si ellos no quieren, nosotros no podríamos ni siquiera entrar en Senegal. Es que si tú quieres hacer cooperación con solamente lo que pienses desde tu país, no estás haciendo cooperación. Esto es otra forma de colonización. Todo el mundo, al menos el tiempo que está aquí, hace un clic. Lo haces súper bien porque es que te sientes súper bien de hacer esto. El mejor viaje de mi vida, sin duda. ¿Qué más me ha aportado? Cada año somos más, cada año hay más ilusión. Me ha servido para resolver muchas incógnitas. Me engancha y yo vuelvo. Muy satisfecha de encontrarme tan buena gente en el mundo, ¿sabes? Y estoy feliz con lo que hago, eso me llena muchísimo. Creo que realmente no valoraré lo que me llevo de aquí hasta que llegue a Mallorca. Esto es un paciente con un problema protésico. ¿Cierto? ¿Qué tratamiento se le puede hacer a este paciente? Una completa aquí, ¿qué es? Puede ser muy difícil de explicar, pero es... Por decir algo, se puede hacer bien. Es la mente más abierta, es... No sé. Venid, tenemos una urgencia aquí fuera. Es una sensación de plenitud. Mira, un problema. Es una malnutrición severa. Las emociones son muy a la superficie, ¿no? Y lloras y ríes. Tienes que entrar primero. Es que te sientes impotente al no poder atender a todo el mundo. Hay momentos en que tienes mucho estrés, gente viene, entra, quiere que sea atendida, te viene otro para pedirte el cepillo, otro te pides, pero bueno, ves que te compensa muchísimo y... No se puede explicar, te sientes muy bien, porque te sientes que tu trabajo vale muchísimo la pena. Estoy enamorado en mi trabajo. Para mí es muy fuerte ver, por ejemplo, en este pueblo erradicar parásitos, en un pueblo entero. En muchos momentos me hubiese gustado poder hacer más. Quédate con lo que has podido hacer, no con lo que has dejado de hacer. Ya está, quédate con eso. Hacía tiempo que no me sentía tan útil como estos días. Y la verdad es que, más que ayudar yo, creo que me han ayudado a mí, esta gente. Lo estoy pasando súper bien. Llevo desde el día 1 emocionada y todavía estoy emocionada. Es increíble, cada momento es una pasada. Se ya está, la grúa no me responde. ¿Qué es lo que mala suerte has tenido, coño, con el coche? Tengo una mala suerte. No vale la pena preocuparse por cosas que ellos, por ejemplo, no tienen ni la mitad que tú y son muy felices dentro de lo que pueden. Aquí si te ablandas un poco, no trabajas. Yo creo que al final todos somos iguales. Todos estamos unidos, entrelazados, estamos conectados. Hay muchísimo trabajo para hacer esto, es un granito de arena en el desierto. Sin duda, la mejor experiencia de mi vida, sin duda. Que nos enseñan mucho, ¿no? Porque no hace falta tanto como tenemos para ser felices. África, en primer momento, me rompió este. Me voy con la sensación de que queda mucha cosa por hacer cuando nos vayamos el equipo, pero que lo que hemos hecho aquí es importante y está muy bien. Yo pienso que DSR está ayudando a que la gente nos conozcamos mejor. Y esto es un valor que para mí es fundamental. Más allá de sacar una muela, más allá de curar una herida, esto es el mundo nuevo que estamos construyendo y está haciendo nuestra propia revolución. Es lo más. Y no quiero ni pensarlo de la despedida. Mon objectif, c'est on se voit à chaque année qu'on se voit à l'Empole. Ça me fait vraiment plaisir. Entonces tienes que ponerte un poco duro y serio y seguir.
venido a buscar a los nuevos voluntarios al segundo turno aquí en el aeropuerto de Dakar. No sé, deben estar dentro. En serio, el aeropuerto de Dakar, ¿llegan o no llegan? El ambiente se puede cortar con un cuchillo. ¿Emi? ¿Emi? Se masca la tragedia. ¿Estás en Dakar? Tú sales al mediodía hacia Barcelona. Que es dentro de un par de horas. Bueno, nos volvemos a Volvemos a hablar. Vale, entonces ¿a qué hora llegas mañana? Te estoy acojonando, es que estamos aquí 40 personas enfrente del aeropuerto de Dakar esperando al segundo grupo y ahora me entero que estáis durmiendo en casa. Vas bien tú. Vale, entonces ¿a qué hora llegas mañana? A ver, pero no llegabas en la madrugada del día 10. Ah, la madrugada del día 11. A mí La madrugada del día 10. Pues has perdido el avión. Día 10 a la... A ver, los días empiezan a partir de las 12 de la noche. Vamos a empezar por ahí. Día 10, a las 10, a las 12, adjudicado. De día 11, arriba les dues i mitja de dia 11. I d'això, vale, muy bien, Emi. Vale, pues demà te vendremos cerca, no passis pena. Venga, vale. Bueno, en total, bueno, os teníamos que despedir a vosotros, ¿no? No hemos hecho nada más. Bueno, a mí me hacéis esto por teléfono y me muero. Hemos hecho un pequeño fallo, nos hemos equivocado de día. Pero bueno, teníamos que venir igualmente, o sea que no es tan grave. monsieur!